Bienvenidos a nuestros programas para ir difundiendo el Evangelio Dominical. La finalidad es prepararnos para la gran celebración que consta pues de las dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia pues eucarística propiamente dicha. Pero se va la lectura de la palabra, la homilía es parte de la celebración. No es tema aparte, sino que está totalmente ligado. Y en este último domingo del tiempo ordinario, en cuanto que ya después viene la celebración de Cristo Rey del Universo, estamos ya en las últimas reflexiones del evangelista Lucas, con temas que tienen que ver con la escatología, es decir, el análisis de lo que acontece al final. Por esa razón es que nos llama la atención pues el texto evangélico de este domingo, que va a iluminar sobre cuestiones del fin del mundo. Pero ciertamente esto, cuando acontecen trastornos políticos como la guerra, pues la última que estamos contemplando entre Ucrania y Rusia, pues vemos todo lo que acontece en esos lugares y las consecuencias económicas que trae para todos los países. Produce hambres, pestes y situaciones de miserias, y eso se convierte pues en intolerable. Se difunden fácilmente rumores sobre el fin del mundo. Para dar crédito a estos delirios, los adeptos a estas sectas fundamentalistas utilizan pues algunos textos bíblicos. El más citado de este es: debes saber que en los últimos tiempos se presentarán situaciones difíciles. Los hombres serán egoístas y amigos del dinero, fanfarrones, arrogantes, injuriosos, desobedientes a los padres, ingratos, no respetarán la religión, traidores y atrevidos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Eso está en la segunda carta a Timoteo 3, 1 al 4. Y al analizar el texto, dice uno realmente, pues la gente se está alejando de Dios. Y por lo tanto, algunos afirman que ya estamos en los últimos tiempos. Estas situaciones pues de malestar se encuentran pues en cada época. Por eso el que quiere hacer previsiones para el fin del mundo no tendrá problemas en establecer la fecha. Eso es lo que hacen los testigos de Jehová. Para los autores del Nuevo Testamento, los últimos tiempos no son aquellos que vendrán dentro de millones de años, sino aquellos que estamos viviendo. Porque para nosotros sí, ya es el fin, en cuanto que de un momento a otro, pues tenemos que partir. Aquel que ha iniciado una Pascua para Jesucristo, la pasión, la muerte y la gloriosa resurrección, abre pues el espacio para plantearnos qué acontece al fin de la vida. No es fácil captar pues el sentido de lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Nuestros ojos están como velados, empañados. Mucho de lo que pasa está envuelto pues en el misterio. Desgracias, absurdos, inexplicables, contradicciones, señales de muerte. Es difícil descubrir un proyecto de Dios pues en todo esto. Empleando un lenguaje en imágenes apocalípticas, Jesús quiere rasgar el velo que impide que veamos al mundo con los ojos de Dios. Cuando parece anunciar el fin del cosmos, no se está refiriendo al fin del mundo, sino ayudándonos a entender el fin del mundo. Apocalipsis ciertamente no significa catástrofe, sino revelación, desvelamiento.
tenemos necesidad que la palabra de Cristo nos ilumine y más allá del camino borroso trazado por los hombres, nos permita escoger el trayecto que el Señor pues está describiendo. Así pues, ya haciendo esta breve introducción, entramos directamente a lo que plantea la liturgia para este domingo, el texto de Lucas 21, 5 al 19. Dice el texto: a unos que elogiaban las hermosas piedras del templo y la belleza de su ornamentación, Jesús les dijo: llegará un día en que todo lo que ustedes contemplan será derribado sin lugar, piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso y cuál es la señal de que está para suceder? Respondió: cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: yo soy, ha llegado la hora. No vayan tras ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se asusten. Primero ha de suceder todo eso, pero el fin no llega enseguida. Entonces les dijo: se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diversas regiones, habrá hambres y pestes, y en el cielo señales grandes y terribles. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los llevarán a las sinagogas y a las cárceles, los conducirán ante reyes y magistrados a causa de mi nombre. Y así tendrán la oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar su defensa. Yo les daré una elocuencia y una prudencia que ningún adversario podrá resistir ni refutar. Hasta sus padres y hermanos, parientes y amigos los entregarán, y algunos de ustedes serán ajusticiados, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Sin embargo, no se perderán ni un pelo de su cabeza. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Hasta aquí el texto que va a ser proclamado solemnemente el domingo. Así que San Lucas escribe su evangelio hacia el año pues más o menos 85-90 después de Cristo. En los 50 años transcurridos desde la muerte de Jesús han pasado hechos tremendos. Ha habido guerras, revoluciones políticas, catástrofes. El templo de Jerusalén fue destruido. Los cristianos están siendo víctimas de injusticias y persecución. ¿Cómo explicar todos estos acontecimientos tan dramáticos? Alguien recurre a las palabras del Maestro: habrá grandes terremotos, habrá hambre y pestes, los perseguirán. Aquí está la explicación. Se comienza a decir: Jesús ya lo había previsto. Las desgracias, especialmente la destrucción del templo de Jerusalén, son signos del fin del mundo que se avecina, y el Señor está a punto de retornar sobre las nubes del cielo. El Evangelio de hoy intenta responder pues a estas falsas expectativas y corregir la interpretación errada que algunos daban a las palabras del Maestro. Ya entonces su lenguaje apocalíptico se prestaba a ser incomprendido. Examinemos pues el fragmento en detalle. Algunas personas se acercan a Jesús, que está en el templo, y lo invitan a admirar la belleza de las enormes piedras cuadradas de mármol blanco puestas perfectamente por los trabajadores de Herodes, las decoraciones, los exvotos,
los adornos de oro que cuelgan de las paredes del vestíbulo y que se extienden hasta cubrir las ofrendas de los fieles. La fachada recubierta de placas de oro del espesor de una moneda. Con razón decían los rabinos: el que no ha visto el templo de Jerusalén no ha contemplado la más bella de las maravillas del mundo. La respuesta de Jesús es sorprendente. De todo lo que admiran no quedará piedra sobre piedra. Le preguntaron: ¿cuándo sucederá esto y cuáles serán los signos para comprenderlo? Jesús no pudo especificar la fecha. No la conoce, como no conoce el día ni la hora del fin del mundo. Jesús no es un mago, un adivino, por eso no responde. ¿Por qué introduce San Lucas este relato? Lo hace por una preocupación pastoral. Quiere poner sobre aviso a su comunidad que confunde los signos con la realidad. Algunos exaltados atribuían a Jesús predicciones que eran solamente fruto de especulaciones extravagantes. El evangelista invita pues a los cristianos a no inmiscuirse con fábulas y a reflexionar sobre lo único que debe interesar: qué hacer concretamente para colaborar en el advenimiento del mundo nuevo, del reino de Dios. Esta ha sido la razón de todo el Evangelio: anunciar el reino de Dios, anunciar en Jesucristo este reino y el reino definitivo en su glorioso advenimiento. Así pues, los falsos profetas han presentado siempre un peligro para la comunidad cristiana, y Lucas recuerda que también Jesús puso en guardia a sus discípulos de aquellos que aseguran que el fin del mundo se avecina. Ha recomendado vivamente: no los oigan, el fin no vendrá enseguida. La gestación del mundo nuevo será difícil y larga. ¿Qué sucederá entre el tiempo de la venida del Señor y el fin del mundo? Jesús responde a esta pregunta recurriendo pues al lenguaje apocalíptico. Habla de sublevaciones de pueblos contra pueblos, de terremotos, carestía y pestilencia, de cosas terroríficas, de señales grandes en el cielo. Esto será explicado poco después. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra se angustiarán los pueblos, desconcertados por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres desfallecerán de miedo, aguardando lo que le va a suceder al mundo, porque hasta las fuerzas del universo tambalearán. Una de las ideas recurrentes en tiempos de Jesús era que el mundo ya estaba muy corrupto y pronto sería sustituido por una realidad nueva que brotaría de Dios. Se decía que el momento de pasar de lo antiguo a lo nuevo, la gente estaría muy convulsionada, los pueblos y las naciones revueltos, habría mucha violencia, enfermedades, guerras, desgracias. Decían, pues el sol aparecería durante la noche y la luna de día. Los ríos comenzarán a verter sangre, las piedras a partirse y a crujir. Este lenguaje, esta imaginación en el tiempo de Jesús era muy común. Jesús no necesitó decir a sus discípulos que es inminente el pasaje entre las dos épocas de la historia. El suyo es un anuncio de alegría y esperanza.
Quien siente dolor y espera el reino de Dios debe saber que está por aparecer la aurora de un nuevo y espléndido día. Es por eso que exhorta a los discípulos a no preocuparse, no tengan miedo. Y un poco más adelante recomienda: cuando comience a suceder todo esto, enderécense y levanten la cabeza, porque ha llegado el día de su liberación. Después de haber invitado a considerar el tiempo de espera de su retorno como una gestación que se prepara para el parto, Jesús anuncia la dificultad que sus discípulos deberán afrontar. ¿Cuál es la señal que el reino está por nacer y será instaurado en el mundo? No son los triunfos, los aplausos, la aprobación de los hombres, sino la persecución. Jesús anuncia a sus discípulos la prisión, la calumnia, la traición de parte de algunos familiares y de los mejores amigos. En esta difícil situación van a ser tentados de desalentarse pensando que han equivocado el camino de sus vidas. ¿Para qué soportar tantos sufrimientos y hacer tantos sacrificios? Todo inútil. Los impíos seguirán progresando a cometer violencia, a prevalecer ante el justo. Jesús responde que eso no sucederá. Dios guía los advenimientos de la vida de los hombres y orienta también los proyectos de los malvados hacia el bien de sus hijos y de la instauración del reino. Tengan presente que no deben preparar su defensa, sigue recomendando. ¿Qué significa? ¿Tendrán que esperar los discípulos una intervención milagrosa? No. Jesús los pone en guardia del peligro de fiarse pues de los razonamientos y de los cálculos como lo hacen los hombres. Si sus discípulos creen que podrán defenderse utilizando la lógica de este mundo en vez de la fe en Dios, se pondrán en el mismo plano de sus opositores y perderán. Deberán aceptar serenamente el hecho de que no pueden utilizar el método de los que los persiguen: la calumnia, la hipocresía, la corrupción, la violencia. Deberán convencerse que su fuerza estará en lo que los hombres consideran fragilidad y debilidad. Son ovejas en medio de lobos, no pueden convertirse en lobos. Si son realmente coherentes con las exigencias de su vocación, será Jesús el buen pastor el que los defienda. Les dará una fuerza que ninguno podrá resistir, la fuerza de la verdad, del amor, del perdón. Finalmente, Jesús recomienda una expresión muy usada en su tiempo: ni un cabello de su cabeza se perderá. No les promete a sus discípulos que los protegerá de desventuras y peligros. Los cristianos perseguidos no deben esperar una liberación milagrosa. Los cristianos deben vivir esta liberación. Aún así, pues, no obstante la apariencia de lo contrario, el reino de Dios continuará creciendo. Aquellos que se han sacrificado por Cristo quizás no recojan el fruto de lo que han sembrado, pero deben cultivar la gloriosa certeza que los frutos serán abundantes. El valor de su sacrificio no lo recogerán en este mundo, serán olvidados y hasta maldecidos, pero Dios, y deben contar con este juicio de Dios, les dará la recompensa en la resurrección de los justos. Con este comentario pienso que ya podemos irnos preparando para nuestra liturgia dominical, particularmente aquellos que hacen moniciones o preparan los cantos. Gracias por su atención.